¿Qué tal a todos por allá quienes nos acompañan en este segundo episodio de nuestro podcast Enfoque? El día de hoy estoy acompañada de nuestro co-host, nuestro licenciado Carlos Camacho. Así que, Carlos, por acá preséntate con nuestros invitados. Adelante. ¿Qué tal, Jess? Oye, muchas gracias. Pues sí, feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes y pues en nuestro segundo episodio y muy contentos con el invitadazo que tenemos el día de hoy. Mario es un fiscalista que nos ha ayudado muchísimo en muchos proyectos que hemos tenido y que hoy va a compartir con nosotros pues, importantes recomendaciones y conocimiento. Sí, justamente, ¿no? Como bien mencionas, nuestro fiscalista Mario Gómez tiene una excelente trayectoria en este sistema, pues de todas las recomendaciones que traemos para el tema de la deducibilidad, por ahí los impuestos que este año, ya vamos saliendo de esta rachita, pero sé que es información bastante importante para todos nuestros oyentes y también quienes nos están viendo. Voy a platicarles un poquito acerca de Mario. Mario es justamente, pues, fiscalista y socio de la firma Kim Gómez Franco, y pues tiene una maestría, tiene 2 maestrías, así de preparado está nuestro invitado, maestría en finanzas corporativas y en impuestos. Así que, Mario, por favor, preséntate con todos nuestros oyentes para que pues te conozcan. Adelante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a su podcast. Estoy muy contento de formar parte y gracias por considerarme en poder aportar algo. Espero que dentro de esa plática precisamente salgan dudas, de las dudas que se tienen, pues se aclaren, y si hay más, pues ya contactarán a Carlos, ¿no es cierto? A un servidor. Pues ya dijiste, soy Mario Gómez, soy socio de la firma Kim Gómez Franco. Realmente mi experiencia se ha enfocado más en la parte fiscal. Soy contador de profesión, me encanta la contabilidad, me encantan los impuestos y me gusta mucho porque es un área muy dinámica, precisamente hay muchos cambios para todo y en este sentido pues también para la parte del mejor aprovechamiento de gastos o de cuestiones que realmente en el día a día sí necesitamos, pero pues bueno, si tiene un beneficio en la parte fiscal que me va a ayudar a disminuir mi base o el impuesto que estoy generando, pues qué mejor, ¿no? Muchas veces yo digo eso, de que no le preguntas al contador porque a veces te hacen la pregunta, ¿qué puedo gastar? Dime qué gasto, ¿no? No, más bien es qué necesitas en tu día a día y por qué estar, en este caso, si es un seguro, por qué estar asegurado, pero bueno, si de eso se puede aprovechar para un beneficio, pues ¿por qué no? Qué mejor, ¿verdad? Sí. Sí, justamente ahorita mencionábamos al inicio pues toda tu trayectoria. Este tema de los impuestos, digo personalmente hablando, ¿no? Yo soy reciclo, ¿no? Entonces, Okay. uno de los temas importantes que sé que vamos a tocar más adelante, pues es esa parte, ¿no? El tema de el régimen, a quienes están sujetos, pues cada uno de nosotros, y a lo mejor no tenemos tanto conocimiento, ¿no? De por sí, el tema de los impuestos a lo mejor puede ser un poco más complejo en temas personales, y muchas veces las personas no saben, incluso como el tema de la declaración anual, ¿no? Que sé o poco sé que Ajá. hubo un cierre, ¿no? Reciente, Sí. entonces, es súper, súper importante y pues qué mejor que nos puedas platicar un poquito acerca de esos beneficios, ¿no? Sí, fíjate, precisamente platicando con Mario anteriormente, yo te comentaba, ¿no? De que conforme vas creciendo como empresario, pues muchas veces arrancas como reciclo, ¿no? Y de ahí, bueno, va creciendo tu negocio, te haces persona física, actividad empresarial y te va yendo cada vez mejor, ya agarras algunos empleados que te van ayudando, colaboradores, y vas aprendiendo en el camino y la realidad de las cosas es que la información y el conocimiento, pues es poder, ¿no? Y una de las cosas que es importante es aprender a tratar y a jugar y a saber cómo hacerlo correctamente, pues la parte de los impuestos, ¿no? Te vas dando cuenta que si no dominas o conoces muy bien en la parte de los impuestos, la realidad es que cualquier negocio puede ser más complejo, más fácil, de acuerdo a cómo manejes en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que Mario, en muchos de los proyectos que hemos emprendido y hoy en día alguna de las empresas, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y tiene muchísimos conocimientos y nos ha ayudado mucho a tener más orden, ¿no? En esa parte fiscal, y creo que eso es súper importante y son conocimientos súper valiosos. Entonces, que Mario, pues gracias. Gracias, Y, Carlos. y pues vamos empezando, sí, pues algo sencillo. Podemos arrancar con la parte de reciclo, ya que ya es reciclo. Sí, justamente. Y pues platicar un poquito, ¿no? Yo la verdad es que me encantaría, digo, porque he escuchado muchos temas en referencia, y más que ahorita creo que está de moda, la parte médica, ¿no? O sea, realmente la parte médica, ¿qué tanto afecta en la parte de la deducibilidad que tenemos dependiendo del régimen en el que estamos, ¿no? Entonces, pues digo, sabemos que todos
tienes familia, que el niño lo llevas con el pediatra, que lo llevas con acá, que la farmacia, o un gasto mucho mayor que puede ser una hospitalización. Entonces, todo ese tipo de gastos que tenemos todos, que tenemos familia, ¿cómo va afectando dependiendo del régimen que tenemos y cómo los podemos aprovechar, ¿no? Realmente si son gastos deducibles o no, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Claro que sí, Carlos. Primero que nada, en el punto que tocas, Sí. vale la pena precisar y distinguir, pues, si es un gasto que voy a tener hacia mi persona o hacia, si en caso que yo tuviera empleados, pues, si van a ser para mis empleados, ¿no? Entonces, yo distingo en esta primera parte la personal, ¿no? Como personas físicas que sí, declaramos impuestos, ya sea un reciclo, actividad empresarial, arrendamiento, lo que sea. La ley nos permite hacer ciertas deducciones que le llaman personales. Dentro de esas está la de gastos médicos, por ejemplo, de que abarca, pues sí, a lo mejor consultas médicas con psicólogo, con nutriólogos, etcétera, o ciertos gastos en hospitales, incluyendo a lo mejor medicamentos, si te los factura el hospital, que sí las puedes hacer deducibles, pero hasta el momento en que presentas tu declaración anual, ¿no? Okay. O igual también, si estoy asegurado o quiero comprar un seguro de gastos médicos mayores para no tener que desembolsar una cantidad importante de flujo efectivo en caso que tenga la necesidad de algún procedimiento mayor, sí. Pues bueno, aquí es donde también ese pago de póliza la puedo deducir, sí. Y pues el beneficio fuera del tema fiscal, creo yo, es que me va a permitir cuidar mi flujo, claro, en caso de que sí exista una contingencia médica mayor. Ojalá y eso no suceda, o todo el mundo esperamos que eso nunca suceda, sí. Pero pues siempre hay ciertas eventualidades, ¿no? Claro. Entonces es estar protegido por ese lado y que también esa protección pues también se puede deducir. Pero lo que voy es que esto es hasta que presentas la declaración anual. A lo mejor si tú pagas impuestos de manera recurrente, ahí no tienes un beneficio inmediato, sí, pero a futuro sí. Todo eso tiene que tener ciertos requisitos. Claro. Que te emitan una factura, que la factura esté ligado al RFC tuyo, sí. Porque si no, pues cómo se liga la deducción a una persona que no. Y por azares del destino y por historia, pues ahora sí que dentro de esos requisitos piden que los pagos de gastos médicos los hagas con una transferencia, con tarjeta de crédito, con débito. En pocas palabras, que no uses efectivo para pagar ese tipo de gastos. Sí. Con el fin de permitirte hacer la deducción, ¿no? Y pues bueno, de allí radica las diferencias en el régimen fiscal que pudieras estar, ¿no? Si tú estás ya así como reciclo, que en mi opinión el reciclo ha sido un régimen fiscal muy benéfico para el pequeño empresario o profesionista que quiere precisamente empezar a crecer en todo esto. Pues benéfico, ¿por qué? Porque tiene una tasa de impuesto muy pequeña si la comparas con un régimen general, que es a lo mejor ya un empresario o profesional que tiene ya mayor nivel de ingresos, pues cambia drásticamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a estar pagando un 2.5% sobre el ingreso que estoy percibiendo. Sí. En pocas palabras, no importa lo que gaste, casi. Sí. De dos cosas. Entonces también se puede aprovechar un gasto médico, un seguro de gastos médicos mayores como reciclo. Sí, pero a lo mejor el beneficio que puedo tener no es tanto. ¿Por qué? Porque si de 100 pesos que gano voy a terminar pagando 2, y si meto el seguro de gastos médicos, de esos 2 me van a regresar 50 centavos, pues bueno, creo que puede valer la pena, pero a lo mejor dices, uy, no, pues costo-beneficio, no lo sé, ¿no? Aparte que salió este año otro beneficio para los reciclos, en donde dice, bueno, si tú quieres reciclo, no me presentes declaración anual. Lo que ya me declaraste mes con mes es suficiente. Con eso me doy por bien servido. Okay. Pero si quieres presentar una declaración anual, pues preséntamela, ¿no? Y ahí es donde pudieras meter estos gastos médicos. Muchos, de hecho, sí me tocó algunos casos que me preguntaron, Mario, ¿me conviene meterle gasto? Pues si quieres presentarla, preséntala. Mira, ¿cuánto va a ser el beneficio? No, pues 500 pesos, no, que 600. Ay, no, pues mejor así la dejo, ¿no? Para evitar hacer un costo administrativo. A lo mejor te sale más caro el contador. No lo sé. Probablemente, ¿no? Pero, o sea, sí, a lo mejor decir, sí se puede aprovechar. Ya será dependiendo de cada quien si es suficiente el beneficio como para poderlo aprovechar. Por ejemplo, ¿no? Entonces los gastos que tienes como reciclo, ¿no te bajan los ingresos que te contabilizan para efecto del tope que tienes en la parte fiscal? No, por lo menos para efectos del impuesto sobre la renta, no. A lo mejor en tema de IVA, pues sí tendrás un ingreso, un acreditamiento, lo que sea. Sin embargo, yo siempre recomiendo que independientemente de que el reciclo pague sobre ingresos, si tengas y te acostumbres a llevar un control
de todos tus gastos, a pedir factura de todo eso, porque el día de mañana que cambien un requisito del reciclo, o el día de mañana que cambie el gobierno y digan, ya no es reciclo, ahora va a ser otro régimen especial, porque anteriormente sí había este tipo de régimen, pero también se aplicaban deducciones, ¿no? Que repeco, que ese fue hace mucho tiempo. Antes del reciclo estaba el RIF, régimen de incorporación fiscal, en donde había una transición de 10 años a llevarte a la actividad empresarial régimen general. Entonces, si tú no te acostumbras ahorita a estar pidiendo factura de todos tus gastos, el día de mañana que te cambien y quieras empezar, a lo mejor lo vas a hacer, pero traes una cultura de más relajada en el tema de estar pidiendo facturas y pagar con tarjeta de crédito, con transferencias, con cheque, etcétera. Y entonces esa curva de aprendizaje te puede costar un poquito, ¿no? Entonces yo creo que sí, haces una muy buena pregunta, en mi opinión, o sea, no te afecta nada para el tema fiscal, pero sí recomiendo que se tenga ese control y se declare también, o sea, si tuvo estos gastos, para que se vaya viendo esa conducta del contribuyente como tal, ¿no? Justamente ahorita Carlos tocaba un tema importante sobre el tope, ¿no? De todas esas deducciones que se pueden hacer. Yo recientemente me acabo de cambiar de régimen, por el tema de, pues soy psicóloga, ¿no? Entonces también allá afuera, por ahí tenemos un negocio, ¿no? Entonces, mi contador me dijo cómo pudiera ser mejor y recientemente tuve una consulta médica, ¿no? Y yo oye, ¿ya empiezo a pedir factura o qué no? Porque yo no tenía esa cultura, claramente. Entonces me comenta, sí, o sea, ve pidiendo factura de todo, ahí te va tu constancia, ¿no? Entonces ya se mandó por correo y demás, sí me hicieron llegar la factura, pero justamente él me decía, igual hay topes, ¿no? Que se deben de ir respetando, pero ya lo veremos, ¿no? Tú mientras, justamente al inicio me decía, tú mientras ve pidiendo factura de todo, porque mira, acostúmbrate a pedirlo. Entonces, pues esta parte es interesante. Yo desconocía totalmente el tema de los topes, ¿no? Incluso en el sector asegurador, pues también se mencionan muchos de ellos por la parte de las deducciones personales, pero me gustaría mucho, Mario, si nos pudieras platicar acerca de esos topes, ¿no? O sea, mencionabas ahorita ciertas deducciones personales que se pueden realizar, que son el tema médico, el tema de gastos funerarios, si no me equivoco, que también se pueden realizar. Entonces, esa parte creo que también estaría padre, ¿no? Hay un menú, bueno, si hay un menú o una lista de deducciones que se consideran personales que te permite la ley, sin entrar mucho a detalle, pues sí están los gastos médicos, gastos funerarios, seguro de gastos médicos mayores, crédito hipotecario, aportaciones voluntarias a tu cuenta de retiro, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, hay unos más genéricos en cuanto a requisitos y otros que pueden tener un tope diferente, ¿no? La regla general es, independientemente de todos los gastos que metas, médicos, hipotecarios, funerarios, seguros, sí se va a limitar esa totalidad al 15% del ingreso acumulable que tengas en el año, o a ciertos salarios mínimos, ¿no? Regular, o sea, para 2025 más o menos va a estar alrededor de 200,000, 215,000 pesos ese tope. Pero, por ejemplo, hay un tope distinto para las aportaciones voluntarias a tu cuenta de retiro. Que es, claro que hay condiciones, ¿no? Si lo puedes deducir, puede ser un monto mayor, creo que son 5 salarios mínimos, si bien recuerdo, que casi llegan a los 200,000 pesos precisamente, pero exclusivamente para esa, no la general. Y la condición es que no lo retires hasta los 65 años, etcétera, ¿no? Entonces también, si se va a hacer algo estratégicamente para ahorrarte impuestos y meter un ahorro, pues hazlo consciente en eso. Es un ahorro y es para mi retiro y no lo voy a sacar. Porque en el momento que lo retires antes de tiempo, pues te va a costar. Lo que te ahorras lo vas a pagar, terminar pagando, ¿no? Sí. Pero lo que voy, sí hay topes. La general es esa, del 15% del salario. Hay otros que se topan al 10%, hay otros que, ejemplo, ¿sabes qué? Gasté en lentes porque no tengo la vista 20/20, voy a usar lentes. Ok, te permiten deducir la compra de lentes graduados hasta por 2,500 pesos y ese lente, no el armazón, ¿no? O sea, el lente como tal, ¿no? Así. Sí. Así donde sí se empieza a poner algunos topecitos por ahí, ¿no? Ok, perfecto. Y repito, la insistencia de hacer los pagos con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia, ¿no? Oye, Mari, por ejemplo, digo, a lo mejor es diferente del tema, ¿no? Pero en la parte médica que platicamos, o sea, si fuera una cirugía estética, ¿es deducible o no? Y qué buena pregunta. Mira, obviamente dentro de los requisitos te habla de que sea un gasto médico, claro, que quien te haga
el procedimiento o la factura en este caso, pues que tenga un título profesional, que esté Claro. avalado, que tenga cierto respaldo. Entonces, pues dirías, ¿entra o no entra? Así es. Yo a veces soy muy conservador y diría no, porque no es médico No es necesario, médico como pero tal. sí es un gasto médico. Al final de cuentas, Claro. si lo quieres ver así, pues es un gasto médico, Sí, una sí, sí. rinoplastía, lo Sí, que sí, de quieras todo que ponerle. sé, claro. Pues pudieras considerarlo. Y Sí. también dentro del punto, y platicamos hace ratito, ¿no? Fuera del gasto médico, pues también es ver en qué situación personal me encuentro de momento, porque hay deducciones que a lo mejor las voy a ejercer, pero Claro. ni siquiera se van a terminar aprovechando en su totalidad. Así es. Ejemplo, acabo de comprar una casa, tengo un crédito hipotecario, Sí. puedo deducir los intereses del crédito hipotecario, tengo mi seguro de gastos médicos mayores, Sí, claro. y de todas maneras termina haciéndome la rinoplastia. Así ¿No? es. Pero entre el crédito hipotecario, los intereses que estoy pagando, que al principio los intereses son súper altos, Sí. más mi seguro de gastos médicos mayores, Dale. entonces ya topé. Ya Así llegué a ese es. 15% o a los 200,000 que hablábamos en un principio. Claro. Y entonces todo lo que demás ya Ya no tiene sentido ni meterlo, ¿no? Y insisto, Claro. no voy a dejar de hacer un gasto si por el simple hecho de que no lo voy a poder deducir. Si lo necesito, si lo quiero, pues adelante, ¿no? Sí, claro. Pero sí, muy buena pregunta. Sí. O sea, yo a lo mejor en lo conservador te diría, híjole, ¿no? Pero pues no hay Claro. nada en la ley que te diga que lo estético No esté No. cubierto. Fluye. A lo mejor si la, fluya, ¿no? si la psicóloga lo recomienda para aumentar la autoestima, Ándale, tal vez ya- sí. ya lo Mejor, hemos mejor di bueno. que tenías Sí, claro. dificultad para respirar. Ándale, Claro. exactamente. Oye, ¿y tú cómo viste? O sea, ¿realmente sí tuvo un efecto positivo en la parte del reciclo? O sea, en la parte de la recaudación de impuestos. O sea, digo, hay mucho más personas hoy en día. siendo recién. Es lo que te decir, más que la recaudación, Claro. por lo menos ya hay más base, Una base ¿no? más- En donde, más amplia, pues sí, claro. siempre el comercio informal, que es donde se ha intentado atacar Sí. mucho, pues es decir, ¿qué facilidades me das? Oye, pues no sé nada y me pides llevar una contabilidad, me pides hacer Claro. X, Y, Z, Entonces es complicado, pues no quiero. pues no sé. Y un reciclo lo facilita un poco por ese sentido. Pagas sobre el Sí. ingreso. Sí, lleva tu contabilidad lo que quieras, pero me estás pagando sobre un ingreso y hace un poquito más flexible la cosa, ¿no? Totalmente. Por lo menos para incrementar el número de registros, Sí. está muy bien. Y vuelvo a lo mismo. El día que se quite, pues a lo mejor dices, ya tengo mi base incrementada, Sí. va a cambiar y a lo mejor va a haber una mayor recaudación por ese lado, ¿no? Claro. Entonces, quien sea reciclo, Jesse, aprovechalo. Ahorita es Aprovechalo cuando, porque sí ¿no? es un régimen que fiscalmente tiene un costo muy bajo, ¿no? Entonces, si lo compararas con una persona, vamos a poner una psicóloga, que no se enteró nunca del reciclo y se fue a una actividad profesional del régimen general, como persona física, pues a lo mejor por cierto nivel de ingresos tú pagas el 2.5 y ella va a terminar pagando el 20 o el 30%. Ok. Entonces se vuelve un mundo de diferencia si ya van sumando los montos, ¿no? El tope de ingresos para un reciclo es de 3,5 millones. Ok. Entonces, si lo pones a grandes rasgos, ¿cuánto es el 2.5% de 3,5 millones? Sí, claro. Pues termina siendo... ¿Y cuánto es el 30% de 3,5 millones? Sí, claro. Entonces, ahí es un mundo de diferencia en Oye, tema de que, impuesto que fiscal. esa ¿no? transición es tremenda, ¿no? Porque la verdad es yo digo, lo hemos analizado y estás en reciclo y pasas a actividad física Oh. empresarial, la verdad es que cambia durísimo la parte de los impuestos y hay muy pocas cosas que puedes realmente hacer deducibles como física empresarial. Digo, es mi percepción, no sé, ahorita tú nos dices, ¿no? Más que pocas o no, es que se liga a tu actividad, ¿no? Así O sea, es. si soy psicóloga y estoy en actividad profesional, pues bueno, ¿qué deducciones voy a tener como de mi actividad de consultas? Sí, claro, a lo mejor la renta del Pues a lo mejor la consultorio. renta del consultorio, Claro. el mantenimiento, lo que le ofrezco a mis pacientes, etcétera. Sí, sí, sí. Pero pues sí se limita a lo que te dedicas, ¿no? Así Si es. tienes una actividad empresarial comercial, pues a lo mejor se hace más amplio el menú de deducciones porque pues a lo mejor ya gastas en las compras, en fletes, en mercadotecnia, en Ok, muchas otras cosas, ¿no? claro. Entonces dependerá de lo que te dediques para ver ese menú de estricta indispensabilidad Sí. que te pide la ley, ¿no? Ya entiendo. Pero sí, cuando cambias de reciclo a actividad empresarial del régimen general Sí. porque rebasaste ese nivel de ingresos, ahí es, y te tienes que emparejar porque no cumpliste el requisito en el año, Así es. entonces tienes que regresarte y pagar todo lo que debe ser pagado como si hubiera sido régimen Hombre, normal. durísimo. Y sí es durísimo el Sí, golpe claro. ahí, porque ¿qué pasó en el pasado? A lo mejor sí fue que te llevó un cliente que no esperabas, que te hizo rebasar de ese nivel de ingresos, Así es.
pero tú el dinero del pasado ya te lo gastaste o ya lo invertiste, ya lo tienes en el Claro. seguro, ya lo tienes en el retiro, ya lo tienes en otros Así es. lugares guardado, que retirarlo va a ser diferente, va a ser Totalmente. difícil, ¿no? Hay Entonces, que regresar el carro del año que sacaste. ajá, ¿no? sí, ándale, casi, Sí, casi, sí. ¿no? Exacto. Entonces, Sí. sí vale la pena tener mucho cuidado también con esa parte, Totalmente. ¿no? Sí. Justamente partiendo de ahí, esa información es bastante interesante. Tú ya en la experiencia que has traído con tus clientes y demás, esta transición que mencionan, ¿no? De Reciclo a ya esta parte más empresarial y una vez que rebasas estos topes y estas cantidades que nos comentas, además, ¿no? De eso a lo mejor que dices como tienes que otra vez como parchar estos gastos que a lo mejor ya salieron. ¿Qué otros errores consideras, Mario, que a lo mejor este tipo de actividades o esta transición pudieran llegar con el empresario, ¿no? O sea, a lo mejor como... Pues más que nada, yo creo que lo primero que platicamos, la cultura de Ok. pedir tus facturas o tus gastos, ¿no? O sea, Ok. Sí. yo me relajé por ser un reciclo y ahora que estoy en la actividad general, le volví a preguntar en qué puedo gastar, ¿no? Contador, en qué gasto o qué puedo meter como deducible. Y entonces Claro. es empezar a ligar precisamente los gastos Ya. de tu actividad como tal, ¿no? Y la pregunta, a veces, casos que se pueden ligar como personales, pero también de la actividad es, oye, mi celular, ¿lo puedo decir? ¿Sí o no? Oye, pues, ¿lo usas para el negocio? Sí, entonces es un sí, ¿no? Ok. Y ya ver ese tipo de gastitos que pudieran estar en una línea cercana a ser personal o realmente sea, de la actividad, ¿no? Pero sí, ok. tu carro, sacaste un carro, oye, pues lo necesitas para trasladarte para el negocio o para ir a comprar insumos o para X, oye, pues sí lo puedes incluir como deducción en tu actividad con las reglas fiscales que aplica para, en el caso de automóviles, ¿no? Ok. Pero sí, son casos muy particulares dependiendo a lo que te estés dedicando. Ok. Pero yo le enfoco a la cultura de estar llevando un orden, de estar pagando como debemos estar pagando, de estar pidiendo facturas como se deben estar haciendo, más bien, sin esa indisciplina que a lo mejor un reciclo pudiera tener, si no fue bien orientado, ¿no? Y el tema del ingreso, pues también, si estás consciente desde un principio que tu ingreso va a ser más de 3,5 millones en el año, pues no te metas a reciclo. ¿Para qué te metes queriéndote a lo mejor intentar tener un beneficio que va a terminar haciéndote pagar con actualización y recargos el impuesto que no pagaste en su momento, ¿no? Claro. Y ya se vuelve más caro. Sí, Ujú. claro. Sí, esa transición tiene que ser planeada, ¿no? Creo que es Sí. importante ese tema, ¿no? Ya sabes que estás llegando al límite, pues yo creo que es importante empezar a hacer esa planeación, digo, previa, ¿no? Pero, Claro, y no puedes predecir el futuro, Carlos. A lo mejor dices, sí, oye, ya estoy llegando, pero yo no sé cómo se va a comportar porque pues realmente yo no claro, sé quién va a venir, quién me va a comprar, quién va a pedir mi servicio. totalmente. Pero, como bien dices, ya estoy llegando, ¿qué va a pasar? O el siguiente año va a comportarse igual. Sabes que entre sí son peras y son manzanas, pues mejor hago mi cambio de régimen porque estoy casi seguro que si le meto más ganas, sí voy a rebajar ese nivel de ingresos. Y yo creo que todos nosotros, pues siempre buscamos más, ¿no? O sea, si Sí, yo estoy en un rango de ingresos ahorita, pues la idea es crecer y ganar más y luego ganar más y ganar más. Entonces, sí, bajo esta claro. misma premisa, pues entonces, si ya sabes o piensas que te va a ir mejor, pues de una vez cámbiate porque si no, te puede costar. O la otra es, pues no me cambio porque no sé, Sí, pero por si las dudas, entonces sí voy haciendo un guardado, ¿no? Y lo voy claro. guardando, lo voy invirtiendo, tal vez me genere un rendimiento Ujú. y si llegara a suceder el cambio, pues ya tengo un flujo guardado para precisamente poder atender la contingencia del pago del impuesto que se había hecho como Exacto. régimen general, ¿no? Ok, Sí. interesante. Pero Mario, ¿y ya que pasas a la parte del régimen de actividad empresarial, ¿no? Ujú. En ese, pues ya ganas más de 3,5 y bueno, pues ahora ya empezar a ser deducibles lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De acuerdo a tu actividad. Y ahí, por ejemplo, cuando contratas ya personal, vamos a pensar que tienes Ajá. algunos colaboradores que te apoyan. Por ejemplo, toda la parte de salarios es deducible, toda la parte de los beneficios sociales son deducibles de impuestos en ese régimen, o sea, Claro que sí. sí, El empleado deducible, siempre que cumples con ley, ¿no? ¿Qué es con ley? claro, Es que lo contrates formalmente, que lo des de alta en el Seguro Social, claro, pues que sí le estás pagando timbres la nómina y le retengas el impuesto que tengas que retenerle, que es a cargo del trabajador, y tú se claro, lo entregues al SAT. Definitivamente que sí. Dependiendo de las prestaciones que tú le des, también entonces va a haber prestaciones que son grabadas y que le tienes que retener y otras sí, prestaciones que son exentas y que se las puedes dar y no le implica que le generes un impuesto mayor al empleado, ¿no? claro, Uno de ellos, por ejemplo, es
yo como patrón ofrezco el seguro de gastos médicos mayores a mis empleados. Entonces yo pago una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Se puede deducir en mi actividad empresarial y también mi trabajador está asegurado para esas contingencias. ¿En qué le beneficia al trabajador? A lo mejor no en flujo, pero en sentirse protegido, que en un caso mayor tiene una cobertura, ¿no? Y a lo mejor no va a tener que ir a hacer fila al Seguro Social, que va a tener que esperar tiempo, no sabe si lo van a atender de inmediato, si va a ver las medicinas, etcétera. Y si se va a una institución privada, pues tiene una cobertura con el seguro de gastos médicos mayores, que se puede sentir un poquito más tranquilo por ese lado, ¿no? Te beneficia en el sentido de que el trabajador que tengas a lo mejor está contento con esa prestación y ayudas a que baje tu rotación. Si tuvieras una actividad de mucha rotación, pues por lo menos si está tranquilo con eso y se siente asegurado con este seguro y con la prestación que estás dando, pues es un poco probable que o se la va a pasar 2 veces, cambiarse de trabajo, si no va a tener esta prestación. Porque de alguna u otra manera, pues queda cubierto algo que bien sabemos que un gasto médico puede ser poquito o puede ser enorme según el caso, ¿no? Y a lo mejor de los casos recientes, COVID, ¿no? O sea, te daba COVID, ibas al hospital, la cuenta salía tremenda. Por los cielos. ¿no? Por los cielos, así es. Y si no estás cubierto por ese lado, pues se volvía un problema, ¿no? Sí, totalmente. Casi de vida o muerte, ¿no? Ajá, ya debes tu vida. Totalmente. Así es. Exacto. Sí. Oye, perdón, sí, Jess. no, justamente, partiendo de ahí, de lo que comentabas, Carlos, yo digo, es medio conectada ahí con el tema del gasto médico, pues en temas de cuando un colaborador, por ejemplo, ¿no? Utiliza los servicios, en este ejemplo que tú mencionabas, Mario, de gastos médicos, en ese caso, hablábamos de las deducciones personales, pues obviamente solicitas la factura de los honorarios médicos y demás, ¿no? Pero en este caso que es o que va a través de la empresa, ahí ¿cómo funciona? Ahí entonces saldría al tema del patrón como actividad empresarial en ese La factura caso. va a nombre del patrón, así es. Y a la persona física con actividad empresarial, patrón, o a la persona moral, si es una empresa, también patrón, ¿no? Y quien lo deduce, pues es el patrón, porque es quien está dando la prestación realmente, ¿no? Oye, que se ejerció la necesidad de utilizar el seguro por alguna contingencia médica, pues va, simplemente el empleado va a pagar el deducible o el coaseguro o lo que tenga que hacer, pero pues el desembolso va a ser mucho menor. Claro, ahora, si dentro de esa contingencia hubo algunos gastos médicos adicionales que tuvo que incurrir o en consultas que no es mayor, o sea, simplemente las primeras consultas, pues sí, si él pidió facturas, si las pagó con los medios correspondientes, entonces también puede meter, esas facturas sí las puede meter como deducciones personales en su declaración anual. Y si es un trabajador, pues entonces va a estar en el régimen de sueldos y salarios, que ellos realmente, si su ingreso es menor a 400,000 pesos al año, no están obligados a presentar una declaración anual, pero pueden decir, hey, yo tuve un gasto médico, o yo tengo mi crédito hipotecario, XYZ de deducciones personales, pues a mí me conviene mejor presentar mi declaración anual porque voy a meter esas deducciones que va a bajar mi base fiscal y todo lo que ya mi patrón me retuvo en el año, pues seguramente de algo de ahí, como va a bajar mi impuesto, me va a tocar de regreso. Claro. Y es donde el SAT empieza a hacer las devoluciones de impuestos. En esta época de abril precisamente, que es cuando se presentan las declaraciones de personas físicas, y ya pues con toda esta justificación, pues el SAT empieza a devolver el dinero correspondiente al a favor. ¿Y si devuelven? Muy buena pregunta. Sí devuelven. Okay. Sí devuelven. Ahorita también hay comentarios de que se están tardando más en devolver. Otros de que no te están devolviendo. Pero muchas veces depende de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que presentas? ¿Cómo pediste? Hace ratito estaba viendo un comunicado de un contador en donde hablaba de las devoluciones, precisamente en las declaraciones anuales. Pero pues donde decía, oye, pues el SAT argumentaba, oye, pues si pediste un gasto médico con un RFC o te lo hicieron con público en general, no, pues ¿cómo lo quiero meter en mi declaración personal si no está ligado a mí, ¿no? Entonces, desde un principio es dar tu constancia de institución fiscal con tu RFC, que tú lo pagaste y así justificas que sí fuiste tú quien ejerció esa deducción personal. Porque también, pues, sería bien fácil decir, ay, pues, mi primo fue, él ni siquiera pagué impuestos. Eso te decía, ¿no? Pues dame tu factura, ¿no? Entonces, o sea, pues no es así de sencillo, ¿no? Y precisamente el SAT lo que busca es también cuidarse un poco de eso, porque lamentablemente en el pasado
ha llegado a haber abusos en ese sentido de deducciones excesivas o que no correspondían al contribuyente. Así es. Entonces va poniendo todas estas reglas para eso, ¿no? Ya. Sí ha habido casos en los que dices, oye, pues no me hace sentido, por ejemplo, que ahora todo está muy, aparte digitalizado, cruzado y Sí, ligado, claro. ¿no? Con el CFDI, todo lo que tú expides ya lo tiene el SAT, etcétera, ¿no? Cuando haces tu declaración anual, todo es automático. Oye, pues aquí dice que tu patrón te pagó 100 pesos, ¿no? Y aquí está, y te retuvo 30, perfecto. Así es. Entonces ya nada más le das siguiente, aceptar, sí acepto que esto es real, esto es real, esto es real, y punto, ¿no? Sí. Y lo que sí me sorprendió es que a veces ha llegado a pasar, me pasó el año pasado, en mi declaración personal, sí metí algunas deducciones personales, crédito hipotecario, por ejemplo, Sí. gastos médicos también, y no tuve que hacer nada más que aceptar todo lo que estaba ahí, ¿no? Y ya está. Y ya me llega una notificación de que no me hicieron la devolución porque la información no coincidía con el sistema del SAT. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, a ver, como que no Yo, coincide, ¿no? yo le Ya puse a me- aceptar a todos, o sea, me ¿cómo? volví a poner a revisar que puede ser. Ajá. Y claro que a lo mejor puede depender de que si una contraparte no enteró todo en su cierto, totalidad, también. entonces se vuelve, Claro. aunque no es tu problema como contribuyente que pides el saldo a favor, pues ahora dice, oye, pues él no me pagó, entonces yo no tengo la... Sí, malamente sí, porque no es tu culpa, entonces fiscaliza a la parte que no pagó, pero no castigues a quien está ejerciendo su derecho y que hizo las cosas como debió haber hecho, ¿no? No fue así el caso, entonces, en total de que dije, bueno, por si son peras o son manzanas, voy a quitar una pérdida de intereses que se estaba disminuyendo la base fiscal, la quité y ya, pues, todo fluyó, ¿no? Ah, mira, Entonces, pues bueno, si interesante. devuelve, Ok. puede poner, dependiendo, año, dependiendo necesidades del gobierno, etcétera, Sí. puede poner ciertos trabas o mayores requisitos o se puede tardar más tiempo, tiene hasta 40 días hábiles para devolver. Ok. Regularmente sí le da prioridad a los de sueldos y salarios. Sí. Entonces, pues yo sé que ellos es su único ingreso, todo está transparente, etcétera, y esos son los Sí. que más rápido les devuelve. Pero si tú ya tienes otro tipo de ingresos que le suman cierta complejidad a tu declaración, entonces ya tarda más porque verifica más. Exacto. Claro. Ujú, Oye, Mario, yo me quiero regresar un poquito a dos comentarios que hiciste, ujú, o dos temas, ¿no? Que se me hacen muy interesantes. Uno es la parte de la rotación de personal, ujú. que efectivamente yo creo que muchas empresas pues están preocupadas por retener talento, ¿no? Y quedarse con los mejores elementos y gente que realmente impulsa a las empresas. Y el otro, pues la parte que podemos hacer deducible y que no. En ese sentido, como personas físicas con actividad empresarial, cuando tienes un colaborador, un empleado, que lo tienes bien registrado, todo esto, eh, ¿qué tanto puedes hacer deducible, por ejemplo, un seguro de vida? Que platicamos la parte de seguros, ¿no? ¿Qué tanto puedes hacer deducible un seguro de vida para tus colaboradores? Digo, hoy en día yo he escuchado que, por ejemplo, se compran seguros de vida con ahorro, ¿no? Ujú. Esos planes que tienen ahorro y que van a regresarte, pues no sé, cierta cantidad en 5 o 10 años a lo mejor. Y que bueno, es una estrategia para retener el talento, porque a lo mejor le dices, oye, aquí está este plan, mira, y en 10 años vas a tener esta cantidad si sigues conmigo durante todo este tiempo. Ese tipo de planes como persona física, ¿sí se podría hacer deducible o tendría que ser persona moral? Muy buena pregunta, Carlos. Independientemente de persona física o moral, uno de los requisitos primordiales para la deducción es que sea estrictamente indispensable para tu negocio. Ok. Entonces, si te preocupa la rotación, a lo mejor en el seguro de gastos médicos mayores es un beneficio como tal. Sí. La pregunta es, ¿por qué un seguro de vida para un colaborador? Y si eso hace una diferencia para ti como negocio en un beneficio o no. Sí. A lo mejor te lo ligo con otro producto que sí me ha llegado a tocar escuchar, que es el seguro de hombre clave, Sí. que es un seguro de vida para una persona clave en tu negocio. Claro. ¿Por qué? Porque si esa persona es tu vendedor estrella, es que tiene las relaciones públicas, y si él falta, corre riesgo tu negocio de que continúe igual, que se vayan clientes, Claro. la productividad baje, etcétera. Entonces ahí sí puedes justificar un seguro de vida porque es una persona esencial en tu Entiendo. negocio. Creo que yo, de lo que me ha tocado escuchar, porque hay quienes hacen bien el enfoque al seguro de hombre clave, precisamente la protección, pero hay quienes te lo venden como un beneficio fiscal. Ay, mira, te lo vas a deducir, te vas a ahorrar el impuesto. Sí. Va. Pero pues realmente yo comento, sí tienes un ahorro porque hay una deducción definitivamente, Sí. pero más que ahorro, si lo quieres ver a futuro, pues es un diferimiento de impuesto. Claro. ¿Qué va a pasar el día que cubras la póliza? ¿Qué va a pasar el día que renuncie la persona y se active tu póliza? Pues vas a tener
vas a cobrarla, Sí. vas a tener un ingreso como patrón Así es. o como persona moral o persona física, y ahí se acumula. Entonces, sí existe una deducción por años, Claro. pero en el momento que lo recibas se va a acumular. Sí, es un diferimiento donde tendrás que tener una estrategia para dentro de 10 años, saber que vas a recibir un capital interesante donde se vas a tener que En efecto. planear cómo No, y me voy recibirlo, a ¿no? brincar Sí. a lo mejor una persona moral rápido, nada más por el Sí, tema. sí, sí. Que en donde sí se utiliza mucho es también es, oye, yo soy socio de una empresa o somos varios socios en una empresa. Sí, claro. Los socios somos los que de alguna manera trabajamos, aportamos, etcétera. Pero yo veo de riesgo o yo no quisiera que entrara de socio ningún hijo, ni esposo o esposa de Claro. mis socios porque pues no tienen noción del negocio y pues no. Sí. Entonces sí se contratan este tipo de seguros precisamente porque falta el socio o le pasa algo desafortunadamente Sí. y si fallece, ¿qué va a pasar? Pues se abre un juicio testamentario en donde las acciones Sí. del socio pues pasarán a su esposo, Esposa, esposa, los hijos. Así es. Y ellos son entonces los que tienen por derecho ser Claro. accionistas de la empresa. Claro. Y decisión hasta cierto punto pudiera ser. Claro, voto, porque Así están es, claro. tienen las acciones. Entonces, lo que se hace con ese seguro es decir, bueno, activo mi póliza de seguro de hombre clave porque pues era indispensable, Sí. cobro la póliza por X valor y entonces yo lo que le digo, oye, ¿qué te parece si te pago la acción de tu esposo o esposa, papá, lo que sea, a este valor de mercado, que Sí. es lo que vale tu parte proporcional del negocio y te sales? Claro. Claro. Y entonces ya llegas a un acuerdo que no te costó con el flujo del negocio. Ya estabas asegurado por esa parte, Sí. pero volvemos a lo mismo. Hiciste una deducción, te beneficiaste y simplemente haces un pago para una salida de uno de los socios Claro. que sirve como, yo lo vería más como un ahorro, realmente, ¿no? Totalmente. Para ese tipo de contingencias. Es una planeación para este tipo de contingencias, Ujú. ¿no? Simplemente. Así es. Interesante. Sí, justamente una de las cosas que se menciona en el sector asegurador y más en ese producto como mencionas, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y justamente, ¿no? Hay de que la empresa tiene que estar como el beneficiario preferente porque a la hora de que el colaborador se vaya, pues quién es el que tiene que absorber esa parte, pues a quién le dan el dinero, la empresa, ¿no? Son El datos contratante es como... la empresa, ¿no? Sí, Sí. claro, el contratante Ujú. es la empresa. Y el beneficiario es la empresa. Es la empresa, es Así correcto. es. Y entonces tiene que ser básicamente irrevocable, ¿no? Ese beneficiario, porque al final es justamente un producto dirigido a que la empresa pues tenga cierto beneficio, que digo, ya viéndolo de este lado, Mario, pues ya Sí. nos vas enclareciendo, ¿no? Ese escenario. Entonces, Sí, que creo esté es- protegida por ese riesgo por de que ese se empezar riesgo. una falta, ¿no? Exactamente, Claro. sí. Pero ya pasándonos a la parte de persona moral, Mario, por ejemplo, y hablando otra vez de la parte del seguro de vida, si se lo das, por ejemplo, a todos los colaboradores de una empresa, ahí sí es deducible. Ah, sí. Si tú vas a decidir dar un beneficio, el de gastos médicos, De gastos o médicos, algo, así es. el requisito es, bueno, se considera que eso está dentro de un plan, le llaman plan de previsión social, Sí. que el Ok. plan de previsión social es todas aquellas prestaciones que tú le das a los empleados Ujú. con el fin de incrementar o mejorar su calidad de vida, ya sea en la parte cultural, en la parte Sí. de salud, etcétera, ¿no? Entonces, fuera de lo que es un salario y condicionado al trabajo. Pues, o sea, yo vengo a trabajar, me pagas un salario. Trabajo más tiempo, me pagas horas extras. Eso, pues, no se considera una previsión social, ¿no? Oye, vengas o no vengas, trabajes o no trabajes, te voy a dar un seguro de gastos médicos mayores. Ahí lo tienes. Ujú. Eso es previsión social. Pero la regla de la previsión social es que sea general y para todos los trabajadores. Ya. Ya. Y aquí entra un tema que a veces se puede volver discusión, si es para todos o qué. Entonces, la regla general, inclusive hay un criterio que marca la autoridad en el que dice que se considera que se cumple con la generalidad cuando se le otorgue esa prestación a todos los trabajadores que estén dentro de los supuestos que tú estableciste como regla. Ok. Es decir, Ok. yo le voy a dar el seguro de gastos médicos mayores a todos mis empleados que tengan 5 años conmigo. Ya entiendo. Ah, Ok. o sea, pueden ser operativos, administrativos, Así es. etcétera. Cumpliste con la regla de 5 años, te lo doy. No tienes 5 años, no lo tienes. Entonces, Claro. no se lo estás dando a todos,
Tú defines la Porque regla. tú pusiste una regla que era de 5 años. Interesante. O puedes decir, yo se lo voy a dar a todo el personal administrativo, Así no es. al operativo. Entonces ahí eres de administración, te lo doy. No eres de administración, no te lo doy. Entiendo. Entonces ya dependerá de las reglas como patrón que tú pongas y que deben de estar en ese plan, que Sí. muchas personas a veces omiten hacerlo. Ujú. Si es un plan que debes de hacer por escrito, que esté firmado, inclusive que lo metas ante la Junta de Conciliación para que quede avalado que ya tienes ese plan y que es el oficial, Sí. para que no tengas ningún problema después de que, ay, no, pues lo cambiaste, lo hiciste, etcétera, ¿no? Sí, claro. En este caso, Mario, el tema de de los departamentos, o justamente como mencionas, dentro de una empresa, administrativos, operativos, directivos, ¿no? Que se tienen, ¿hay alguna modificación o repercusión o demás en el tema fiscal, hablándolo desde la parte empresarial, por ejemplo, o aplica exactamente igual? O sea, la persona, tú agarras a un grupo, es directivo, lo vas a asegurar y es exactamente la misma regla para el tema empresarial y a la hora de hacer las deducciones fiscales. Ahí no hay ninguna modificación. Si es uno directivo y otro administrativo, no hay ninguna. Si tú lo pones que es para los dos, no hay problema. Si tú pones que es nada más para el directivo, no hay problema. El problema va a ser que le des el beneficio a alguien que no estaba en la regla. Es decir, ¿sabes qué? Es para todos los directivos y administrativos, pero el gerente de operaciones me cayó muy bien y también se lo voy a dar, ¿no? Y a nadie de operaciones se lo das. Entonces ahí puede haber un riesgo. ¿En qué sentido? De que más bien eso ya no va a ser algo exento para los trabajadores y ya no se considera que es previsión social y entonces también corre riesgo tu deducibilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú le estés dando, que muchas veces previsión social puede ser algo más, también puede ser en efectivo en su caso, que estaría exento, entonces tienes que grabarlo, ¿no? Ejemplo, fondo de ahorro, ¿no? Oye, das fondo de ahorro, tú ahorras 100 pesos, yo te pongo 100 pesos. Si no cumples con todas las reglas que hay para el fondo de ahorro por alguna razón, entonces esos 100 pesos que tú le estás poniendo al trabajador, aparte de lo que él ahorró, pues ya tienes que grabarle ese impuesto. Entonces no cumples con el propósito verdadero, pues realmente que sea una previsión social. Por dar un favoritismo en este caso, ¿no? Claro. Ok. Por ejemplo, hablando de las personas morales, bueno, cada empresa es diferente, ¿no? Obviamente hace deducibles pues, lo que necesita para poder operar, pero ese tipo de beneficios con la parte del seguro de gastos médicos para todos los empleados, el seguro de vida, ¿no? El hombre clave, en lo que platicamos ahorita, al fin de cuentas todos esos tipos de beneficios sí ayudan a que en el año, pues yo creo que mejoren su coeficiente, ¿no? Que todas las empresas al final buscan tener el mejor coeficiente al final del año o el que tengan planeado, y también para el tema del PTU, ¿no? Me parece que tiene algún cierto beneficio para la empresa. Pues como al final de cuentas, mientras sea una deducción autorizada y que cumpla con todos los requisitos, ¿qué va a pasar? Si tengo una deducción, pues me va a bajar mi base fiscal, ¿no? Voy a tocar otro punto interesante, ¿no? El coeficiente. Oye, bueno, para los que no saben, una empresa, persona moral, sí tiene que presentar una declaración anual donde paga su impuesto al año, pero cada mes tiene que adelantarle al fisco una parte de ese impuesto estimado que va a generar. Pero ¿cómo lo adelanta? A diferencia de una persona física que es cuánto ingresó y cuánto gasté en el mes, me quedó un tanto de utilidad y yo lo pago. Una persona moral dice no, es cuánto ingresa, lo multiplicas por un porcentaje estimado de tu utilidad que vas a tener como negocio, que se va a basar en tu declaración anual del año anterior, y sobre esa base me vas a pagar el impuesto mensual. Entonces muchos, este coeficiente pues se supone que debe de ir muy ligado a tu margen de utilidad del negocio. Claro, puede haber años u ocasiones en las que te fue muy bien, tu coeficiente pues se fue alto porque tienes un mejor margen, y el siguiente año que te va mal a lo mejor se baja tu margen de utilidad y pues cambió, ¿no? Pero te quedas Sí. con un coeficiente alto, ¿no? Y el siguiente año vas a adelantarle al fisco con un coeficiente alto y después en anual a lo mejor que te llevo bajo recuperas una parte, ¿no? Pero si tienes derecho a que en el semestre, después del primer semestre puedas pedir una reducción del coeficiente de utilidad. Pero bueno, ese ya es un tema que me deslindo un poquito. Cuando tu pregunta es si quiero mejorar mi coeficiente o quiero hacerlo, yo le diría hacerlo óptimo. Okay. Porque no es decir nada más, quiero bajarlo, quiero dejarlo en cero, quiero bajarlo. Oye, pues, yo siempre le pregunto a quien me hace esa petición, ¿no? Sí. ¿Cuál es el margen de utilidad real de tu negocio? Oye, pues si me dices que depende de lo que te dediques, ¿no? Oye, doy servicios, mi margen es del 50%. Vendo gasolina, mi margen es del 2%, 5%. O sea, dependiendo de lo que te dediques es tu margen. Entonces, oye, tengo un coeficiente del 50%, está súper alto. Oye, ¿qué me dice? Mayo, tengo un coeficiente del 80%.
claro que está muy alto. Sí. O sea, lo puedes ver alto. Y luego dices, ¿a qué te dedicas? Soy arrendamiento. Ah, pues sí. ¿Y gastas mucho en mantenimiento? No, porque son edificios nuevos. Entonces, pues, en esos casos, pues sí puede ser real ese coeficiente porque pues realmente estás cobrando una renta, Claro. tu gasto es la depreciación nada más o tienes muy poquitos gastos y que amerite que tu coeficiente de utilidad sea alto, ¿no? Sí. Entonces, o todo gasto te ayuda a bajarlo, pues definitivamente porque es una deducción autorizada, te va a bajar la base fiscal. Pero no hay que gastar por nada más querer bajar un coeficiente porque pues también no es, Así es. no es por ahí el asunto, ¿no? Una persona en algún momento me decía, no, dime en qué gasto, man, dime en qué gasto. Y yo, pues no sé si quieres gastar, cómprale algo a tu contador, regálale algo, ¿no? Pero si es por querer gastar, digo, pero más bien eso estaría mal decírtelo. Es decir, ¿qué necesitas para tu negocio? Y sobre eso más bien te digo cómo hacer más eficiente la deducción de las cosas, ¿no? Exacto. Claro. Como es deducción, también baja PTU, pues definitivamente que sí. Si la PTU se basa en las utilidades de las empresas, Sí. pues entonces tienes más gasto y baja tu utilidad, pues la PTU por automático va a bajar, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero siempre va a tener que ir ligada precisamente a tu margen de utilidad que tengas como negocio, dependiendo del giro que te dediques, ¿no? Ujú. Totalmente. Muy bien, Mario, pues la verdad es que ha sido una información bastante importante, muy puntual también para ambas perspectivas, porque bueno, Carlos, pues obviamente dominas muchísimo más el tema empresarial y digo, esta parte es bien importante, pero también de este lado atacamos muchas cosas desde la parte de deducciones personales, porque como bien mencionábamos al inicio, hay personitas que pues a lo mejor no estamos tan conectadas, ¿no? Con el tema, a lo mejor sabemos que existen los contadores y ahí tengo un contacto siempre, ¿no? Pero no sabemos muy bien del tema y estoy segura, ¿no? Que la información también para estos perfiles que a lo mejor están planeando justamente, ¿no? Son emprendedores y van iniciando y van en este arranque, ¿no? De carrerita, les va a servir un montón. Y pues no sé si están de acuerdo, me gustaría para todos nuestros oyentes, Mario, como pues justamente un tip, ¿no? Un tip para poder cerrar o esta información, porque digo, es tan amplio el tema, es mucha la información que pudiéramos llevarnos de aquí el día de hoy, pero ¿qué consideras tú que pudiera ser un enfoque, ¿no? Que pudiéramos manejar para nuestros oyentes, que pueda ser básicamente una recomendación, un tip? Has venido mencionando varios durante el episodio, pero así como que digas, estos, no sé, son 3 que son fundamentales, ¿no? Para todos nuestros oyentes. Pues lo voy a dividir en dos, un tip personal y el tip fiscal, ¿no? En lo personal, número uno, como cultura mexicana creo que no estamos muy acostumbrados ni al ahorro ni a la prevención, en donde creo yo que un seguro de gastos médicos mayores sí es necesario tenerlo porque uno nunca sabe lo que va a suceder. Créeme que me ha tocado ver casos de que, ay, no, estoy gastando en el seguro de gastos médicos y pago no sé cuánto y ni sirve para nada. Ya lo voy a cancelar. Acto seguido pasa algo, ¿no? Uy, ahora tienes que desembolsar esa parte. Entonces, yo creo que se puede ver como un costo. Oye, voy a asegurar mi casa, o sea, yo creo que los seguros sí se pueden apreciar a veces como un costo, pero realmente van a ayudarte a cubrir una contingencia mayor y debemos estar conscientes que son para eso precisamente, no son para un ahorro fiscal o no son para cuidarme de una contingencia, llámese si es el de mi casa, si es el de mi carro, si es el del gasto médico, si es el de vida para mi familia, o sea, pues son para esos fines, ¿no? Entonces, sí es concientizarnos de esa parte y buscar, pues, cuidarnos por todos esos lados. A lo mejor mencioné varios productos, pero que sí son importantes. O sea, yo me acuerdo cuando recién compré casa, dije, pues me confié, ¿no? No tenía seguro. Y de repente los famosos incendios en toda la región, ¿no? Y yo, ay, no, quiero un seguro ya ahorita, ¿no? Porque qué miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué esperarte hasta ese momento en que sí puedes correr un riesgo, ¿no? Y la otra, pues el ahorro, ¿no? Si hay seguros de vida con ahorro, como lo mencionaba Carlos a veces, pues también, ¿por qué no decir, bueno, me aseguro para vida o para una incapacidad o algo? Y si eventualmente se activa una prima de sobrevivencia después de X número de años o hasta mi retiro, ¿por qué no aprovecharlo, no? Ya, eso es a nivel personal, lo busco, lo digo por ahorro y por protección,
En la parte fiscal, el beneficio que te diría sería, bueno, más que tip, sería de que cualquier producto que yo adquiera, llámese algo, un gasto médico, un seguro de gastos médicos, un ahorro, o sea, pedir factura, o sea, dar mi RFC y pedir factura de todo y hacerlo por los pagos por los medios correspondientes, ¿no? Incluso también para el crédito hipotecario, muchas veces el banco, pues se tiene como público general y no te das a la molestia de decir, no, yo, aquí está mi constancia, hazme mi cambio de tu factura de intereses a mi RFC y pierden el beneficio de poder tener una deducción personal del crédito hipotecario por no haber, no se aseguraron de que el banco tuviera bien esa información. Quiere corregir el día que vence tu declaración anual, pues ya no puedes, y es del año pasado, entonces pues se vuelve muy, muy problemático. Entonces es hacer una cultura de prevención y de todo, y en la parte fiscal, pues siempre, aunque no lo necesites, pues pedir tu factura. ¿Mm? Y eventualmente no sabes si la vas a necesitar. Oye, Mario, y yo creo que en la parte de prevención, pues es tener un buen contador, ¿no? Yo te voy a decir que ¿Verdad? sí, ¿eh? No, es que es una realidad, ¿eh? Yo sí lo veo. O sea, cuando traes una buena planeación como empresario, como profesionista, pues la verdad es que es importantísimo tener un excelente contador. Y yo no lo había considerado hasta hace poco, y la verdad es que es súper necesario. Es un tema de que si lo llevas bien administrado, si traes una buena asesoría, la realidad es que es mucho más sencillo todo. Te quitas dolores de cabeza, duermes tranquilo, y bueno, sabes que estás haciendo las cosas bien, incluso financieramente, pues aprovechas mejor los recursos y los beneficios fiscales que Hacienda da, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es importante la parte de la asesoría y Mario, la verdad que muchísimas gracias. Siempre nos has asesorado súper bien aquí en las empresas y bueno, pues para todos nos escuchas, altamente recomendable, Mario, por favor, ahí vamos a poner tus teléfonos en el podcast para que te eche una llamadita si estás de acuerdo. No, claro, con gusto. Y te agradezco muchísimo de verdad la visita y toda la información que es súper, súper valiosa. Ojalá que estés próximamente nuevamente, porque hay muchísimo por platicar en ese sentido. No, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y en efecto, Carlos, más que el contador, yo soy de la idea de hacer equipo, ¿no? Y yo creo que uno dentro de las diferentes áreas donde nos podemos desarrollar, creo que es importante tener cerca a una persona un médico de confianza, a alguien que si es seguros, pues los seguros, al contador, al abogado. O sea, al final de cuentas creo yo que el tener tu grupo profesional de confianza cercano, porque nunca sabes lo que puedas necesitar, pues vale la pena, ¿no? Entonces no lo limito nada más a los contadores. Obviamente sí está bien asesorarte en todos los sentidos de todas las áreas para que todo lo que hagas, lo hagas bien, ¿no? Ya. Sí, pero muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que esto haya contribuido a todos ustedes y gracias por tenerme aquí. Nada, Mario, reiterando acá el agradecimiento a todos nuestros oyentes y a quienes nos están viendo por acá. Esperemos que este episodio haya sido de gran valor para todos ustedes, que sé que sí, digo, la información que Mario por acá nos compartió es bastante, bastante importante. Y pues, Carlos, muchísimas gracias por estar por acá también en este segundo episodio. Vamos a tener muchísimos más episodios como este que estoy segura que van a ser de bastante, bastante importancia y de mucho valor para todos nuestros oyentes. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Enfoque, un podcast para todos ustedes. Hasta luego. Así es. Yo traía todo fabricado para